Localmente también queremos ver algunos temas que están pasando en el mundo. Y por eso hemos invitado a un analista internacional que es profesor de la Católica, columnista en La República. ¿Cómo estás, Ramiro Escobar? ¿Cómo te Gracias por va, Fernando? acompañarnos. Gracias por la invitación. Hablemos de Milei, que es un líder muy importante para nosotros porque como que nos proyectamos en muchas cosas en Argentina, ¿no? Argentina es a veces lo que quisiéramos ser o lo que quisiéramos que no nos pase. Y Milei es una mezcla, es un combo de las dos cosas, ¿no? Claro. Lo que algunos quieren, lo que otros temen. Y a sus 45 días de gobierno enfrenta una huelga general, que en Argentina son huelga general. Oía que los huelguistas dicen que ha habido una manifestación como de 400.000. Más incluso. Y el gobierno dice como que 40.000. Pero ya si fuera lo que dice el gobierno, ya es bastante para los estándares nacionales. Claro. ¿No? Bueno, lo que es también asombroso es que le hagan un paro a un presidente a los 45 días de haber asumido. Eso creo que nunca había ocurrido en la Argentina. Se esperaba siempre un tiempo, había una pequeña luna de miel, a veces forzada, pero ahora desde el comienzo ya se sabía que esas cosas iban a pasar. Y es curioso porque el lenguaje del gobierno de Milei, de sus voceros y del mismo, es el lenguaje típico cuando hay un paro, ¿no? No, el paro es político. Yo siempre me pregunto, ¿qué paro no es político? ¿No? Cualquier paro busca un efecto político, obviamente, ¿no? Y además no son los verdaderos representantes los trabajadores, lo que en Argentina es bien difícil de decir. Porque pues están las centrales más importantes, claro, ¿no? La CGT, la Central de Trabajadores y la CTA, me parece. Ha sido un mega paro en realidad, ¿no? Hay muchas tiendas cerradas, transporte público restringido, pero evidentemente no es difícil afirmar que la versión entusiasta de quienes promovieron el paro de que había 500.000 o hasta 600.000 asistentes, pero creo que tampoco es cierto que hubo 40.000. Y como tú dices, así hubieran habido 40.000 personas en la calle, es mucho, ¿no? Y es bastante para nuestros estándares, que las últimas marchas en el Perú pues no llegan a 2.000. Sí, yo estimo que deben haber unas 100.000 personas, no sabría decirlo con precisión, pero la cifra real debe estar entre 40.000 y 500.000. Pero poca gente no ha sido, ni ha sido un paro, digamos, como es típico de un gobierno decir, y lo dijo este gobierno también. Pero si bien 45 días es poco como para que ya tenga esta oposición, lo que ha anunciado también es bastante fuerte. Ese decreto nacional de urgencia incluye pues un montón de cosas, algunas bastante radicales, que algunas ya están siendo incluso materia de lucha legal. Son más de 600 ¿no? artículos, ¿no? Esa ley, una especie de mega ley, una ley ómnibus, y ya ha logrado una victoria parcial en diputados. Hay un dictamen aprobado, pero un dictamen aprobado para el debate, No ha aprobado totalmente. No va a ser ley eso. Entonces la tiene bien difícil porque digamos que los grupos de oposición se están jugando también su identidad partidaria y su popularidad ante la población, porque un paro de esta magnitud, aunque no haya sido tan grande como dicen los organizadores, peronistas, incluso Kicillof estuvo en el paro. Kicillof, que es el gobernador de la región Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Entonces, sí creo que cualquier político va a medir qué tanta popularidad le va a quedar después de un paro como este. Claro, es que este paro sí tiene impacto sobre los votos de esos diputados, ¿no? Por supuesto, porque ellos están midiendo si estoy conectando o no conectando con un montón de gente. Incluso hay personas que a los 45 días, incluso antes, ya están decepcionadas del voto que midieron, ¿no? O sea, que van a decir, o Milei o a la calle, ¿a quién oigo, no? Algo así, exactamente. Como que tengo que oír el sentir popular o tengo que comprarme este paquete, que es un paquete. Pero entonces el propio Milei, duro, digamos, ya luego de decir, es un paro político, ¿crees que morigere sus posiciones? No parece por el momento, porque incluso lo que está pasando es que algunos miembros del gobierno, entre ellos el ministro de Economía, Caputo, está no amenazando exactamente, pero está insinuando a los gobernadores, insinuándoles que podrían recibir menos capital del gobierno central si es que no se pliegan a aceptar esta especie de ley ómnibus, ¿no? Es una suerte de amenaza velada, por lo menos una advertencia. Y eso creo que no están calculando, me parece, en el gobierno de Milei. La fuerza tampoco la ley ómnibus, que es una ley pues antiestatista, no es una ley que busca reducir el Estado. Sí, aunque de una manera bastante radical que creo que ya no se hace en ningún país, ¿no? Es como que esta reforma del Estado hubiera llegado años después de que algunos lo intentaron. El propio Menem lo intentó,
Pero la diferencia con Menem es que primero no fue tan lejos y segundo que era peronista. Y a un peronista el peronismo le aguanta prácticamente todo. Enfrentó protestas, pero Milei no es peronista, no cuenta con el apoyo de ese aparato. Y los peronistas obviamente van a aprovechar. Pero sigue despertando entusiasmo en alguna gente, ¿no? Cuando se ven sus apariciones públicas o cuando llega, porque estuvo en Davos, tú veías gente que lo recibía con un entusiasmo que no lo he visto en Davos, anteriores. Sí, que no lo he visto en anteriores. Sí, es más o menos como cuando Fidel Castro. Es algo novedoso. Es como cuando Fidel Castro fue a la ONU al inicio de su mandato. Todo el mundo quería tomarse fotos con Fidel Castro, ahora es Milei, una especie de superstar o rockstar de la política, pero eso no necesariamente quiere decir que tenga un apoyo mayoritario, porque incluso el auditorio de Davos quedó una parte por lo menos sorprendido de lo que decía, ¿no? Porque es un discurso casi premuro de Berlín, ¿no? El amenaza del comunismo, ¿no? Todo, hay comparaciones absurdas. En el poco tiempo que nos queda quería tocarte otro tema en otro lugar del mundo, un lugar caliente, trágicamente caliente, que es la Franja de Gaza e Israel. A pesar de que tras el 7 de octubre, esta incursión de Hamas en Israel, la contraofensiva de Israel ha sido constante y muy dura. Sin embargo, la capacidad de retaliación, en este caso de Hamas, ha con varias víctimas, soldados israelíes, entre los cuales hay un peruano, el señor Yuval. Sí. Bueno, ahora estamos llegando a un límite dramático. Ya Israel tiene un proceso en la Corte Penal Internacional, impulsado por Sudáfrica. No es la Corte Penal, es la Corte Internacional de Justicia. En un país acusa a otro. Por una razón histórica, Sudáfrica no olvida que Israel apoyaba el apartheid, ¿no? En las peores épocas. Y además, Netanyahu, el primer ministro israelí, ha dicho que no cree en el Estado palestino y hasta Estados Unidos se lo ha enmendado. Lo cual quiere decir que Estados Unidos está tomando siempre. Estados Unidos es un actor muy importante en esto porque hasta ahora ha votado con Israel siempre en contra de la mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, exactamente. Pero tú dices que ahora ya hay cierta distancia. Así es. Y es que el escándalo es de tal magnitud, ¿no? La cantidad de muertos pasan de 25.000. Y el propio Biden está en campaña y esto le está afectando, que no le queda más que tomar por lo menos una ligera distancia de la cantidad de muertos civiles y de la propuesta de no aceptar un Estado palestino. La existencia de dos estados, palestino y israelí, es algo que goza del mayoritario consenso internacional y Netanyahu dice que no cree en eso. Entonces se está aislando cada vez más y ya hay protestas en Israel para que pare la guerra. No enormes, pero comienza a haber. Y creo que lo que va a pasar con él es que cuando termine este episodio tan penoso y violento, va a caer Netanyahu y van a tener que barajar las cartas otra vez, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gracias a ti. Ya se nos fue el tiempo. Te agradecemos.